Hola, bienvenidos a Químicamente. Y continuamos con la clasificación de los enlaces covalentes, pero ahora según la diferencia de electronegatividades. Para lo cual es importante que aquí ya tengas tu material descargado, en donde vas a encontrar las electronegatividades de los diferentes elementos que vamos a ver el día de hoy. Así que empezaremos hablando sobre el enlace apolar, o también llamado no polar. Y hay otro tercer nombre, que se le llama covalente puro. Una de las características de este enlace es que la diferencia de sus electronegatividades es igual a 0. Otra característica es que por lo general son elementos iguales. Hay que tener en cuenta este término por lo general porque va a haber excepciones donde hay elementos diferentes que tienen la misma electronegatividad y cuando lo restamos es igual a 0 y cumple esta característica. Así que hay que tener en cuenta eso. Vamos a analizar con la estructura de Lewis del cloro y del cloro. Recuerda que estos cloros van a llegar al octeto y es ahí donde entre el cloro y el cloro se forma un enlace simple. Muy bien, veamos. Entre el cloro y el cloro habrá enlace apolar. ¿Qué debemos hacer? Lo siguiente. La diferencia de electronegatividad de los dos átomos de cloro. Primerito vamos a poner la mayor electronegatividad. ¿Quién va a tener? Eso viene a ser el cloro. ¿Cuánto es? 3,0. Lo restamos. Ah, mira, acá también hay otro cloro. Entonces la diferencia de su electronegatividad del cloro, ya que también es 3,0, va a ser igual a 0. Como te das cuenta, su diferencia de electronegatividad es 0 y se cumple esta característica. Y por lo general son elementos iguales. Ah, elementos iguales, entonces también se cumple esta característica. Veamos el siguiente enlace llamado enlace polar. En una de las características es que la diferencia de electronegatividades es diferente de 0. Y también por lo general son elementos diferentes. Y hay que tener en cuenta, porque hay elementos diferentes que tienen la misma electronegatividad y te va a dar igual a 0 su diferencia. Por tanto va a ser un enlace apolar. Hay que tener mucho cuidado con estos términos. Muy bien, hay que analizar al hidrógeno y al cloro. Recuerda que el hidrógeno va a llegar al dueto y el cloro va a llegar al octeto. Entre el hidrógeno y el cloro se va a formar un enlace simple. Estas cargas, ya, que ven acá se llama carga parcial positiva y esta se llama carga parcial negativa. ¿En qué consiste? ¿Qué me da a entender? La carga parcial negativa te da a entender que el cloro tiene mayor electronegatividad y la carga parcial positiva significa que el hidrógeno tiene menor electronegatividad. Así que hay que identificar si acá habrá enlace polar o tal vez hay enlace apolar. ¿Qué debemos hacer? Que la diferencia de electronegatividad del hidrógeno y cloro se está uniendo, ¿ya? Primerito, ¿qué vas a hacer? Poner al que tiene mayor electronegatividad. En este caso es el cloro. Su electronegatividad del cloro es 3,0. Luego vas a poner el que tiene la menor electronegatividad. O sea, acá la electronegatividad del hidrógeno viene a ser igual a 2,1. Si yo lo resto, va a ser igual a 0,9. Y se cumple esta característica, que es diferente de 0. Y también se cumple esta característica, que son elementos diferentes, hidrógeno y cloro. Ahora analizaremos cada una de las estructuras para ver cuántos enlaces polares y cuántos enlaces apolares va a haber. Para lo cual, primero vamos a colocar las electronegatividades de cada uno de los elementos. Empezamos con el hidrógeno, su electronegatividad viene a ser 2,1. Recuerda, tú lo vas a encontrar ya en el material, las electronegatividades. De acá también será 2,1. Del oxígeno viene a ser 3,5 por acá. Por aquí también habrá 3,5. Por aquí este oxígeno también será 3,5 y este oxígeno es 3,5. En el caso del azufre viene a ser 2,5. Ya está. Así que analicemos. Empezamos de izquierda a derecha. Recuerda, primero la electronegatividad mayor le resta a la electronegatividad menor. Si nosotros restamos 3,5 con 2,1, ya será igual a 0. Si llega a 0, entonces es apolar. Si no llega a 0, es polar. Ah, en este caso, si nosotros restamos, obviamente no va a llegar a 0. Este de acá, hidrógeno y oxígeno, es polar. Ya, vamos a poner por acá polar, P de polar. Vamos en el caso, oxígeno y azufre. A ver, 3,5, restamos con 2,5, ¿será 0? No, entonces oxígeno y azufre es polar. Vamos con el siguiente, azufre y oxígeno. Ah, recuerda, el mayor, 3,5 con 2,5, ¿será polar o apolar? Efectivamente, este es polar. Vamos con el siguiente, oxígeno y hidrógeno. ¿Polar o apolar? Esto es polar. ¿Ok? Vamos por aquí. Entre azufre y el oxígeno de abajo, restamos 3,5 con 2,5. ¿Será igual a 0? No es igual a 0. Por tanto, esto de aquí es polar. A ver, por aquí, azufre y el oxígeno de arriba, restamos 3,5 con 2,5. ¿Será 0? No. Por tanto, también esto es polar. A ver, ¿cuántos polares va a haber? A ver, contemos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 polares. Por aquí 6. Apolares no lo hay. 0. Vamos con la otra estructura. Por ejemplo, por acá. La electronegatividad del oxígeno viene a ser 3,5 por acá. Aquí hay otro oxígeno, 3,5, listo. Por aquí hay 3,5, ya está. A ver, vamos a analizar entre el oxígeno y el oxígeno. Restamos 3,5 y 3,5, ah, es igual a 0. Por tanto, este es apolar. Entre este oxígeno con el oxígeno de abajo, 3,5 con 3,5 es igual a 0. Entonces, este de aquí también es apolar. Y si nos preguntan, ¿cuántos hay? Hay 2 apolares. ¿Habrá polar aquí? No lo hay, igual a 0. Veamos otra estructura. Por ejemplo, aquí. Vamos a colocar primero lo que viene a ser la electronegatividad del azufre, que es 2,5. Por acá también pondré 2,5. Del carbono viene a ser 2,5. Entonces, vamos por aquí. Entre el azufre y el carbono, si nosotros restamos, es igual a 0. Por tanto, esto acá es apolar.
Entre el carbono y el azufre de la derecha, si nosotros restamos, también es igual a 0. Esto es apolar. Por acá vamos a tener 1 y 2 apolares. Polar habrá, no hay polar, es igual a 0. Y recuérdate, apolar por lo general son elementos iguales, pero hay excepciones. Y acá está una de las excepciones. Veamos otra estructura, por ejemplo por aquí. Vamos a colocar las electronegatividades. Del cloro viene a ser 3,0. Del carbono viene a ser 2,5. Por acá también será 2,5 y aquí el cloro es 3,0. ¿Ya está? A ver, si nosotros restamos con el cloro y el carbono 3,0 con 2,5, ¿será 0? No lo es, por tanto aquí es polar. Entre el carbono y el carbono restamos, ¿será apolar o polar? Muy bien, apolar, porque sí llega a 0. Entre el carbono y el cloro, ¿será polar o apolar? Efectivamente esto es polar. Muy bien, ¿cuántos polares va a haber? 1 y 2. Hay 2 polar. ¿Cuántos apolar? Solamente va a haber un apolar. Veamos otra estructura, por ejemplo por acá, la electronegatividad del nitrógeno viene a ser 3,0. Y el otro nitrógeno también es 3,0. Si yo resto, ¿será igual a 0? Sí, es 0, por tanto es apolar. ¿Cuántos apolar va a haber? Efectivamente solo 1. Entonces pondré por acá 1. Polar hay, no lo hay, es 0. Vamos por acá. Colocamos la electronegatividad del hidrógeno, que viene a ser 2,1. Por acá también será 2,1. Del carbono viene a ser 2,5. Del oxígeno viene a ser 3,5. Listo. Veamos por acá. Entre el hidrógeno y el carbono, ¿habrá enlace polar o apolar? A ver, 2,1 con 2,5. A ver, restamos. ¿Será 0? No es 0. Por tanto, esto de aquí viene a ser polar. Entre el carbono y el hidrógeno de abajo, ¿será polar o apolar? Efectivamente, esto también es polar. Entre el carbono y el oxígeno de arriba, ¿será polar o apolar? Ah, esto también es polar. Listo. Por tanto, contamos 1, 2 y 3 polares. Apolar, ¿cuánto va a haber? No hay, es 0. Veamos otra estructura más. Por aquí del oxígeno viene a ser 3,5. El otro oxígeno también es 3,5. Si yo lo resto, va a ser igual a 0. Por tanto, esto es apolar. ¿Cuántos apolar va a haber? Solamente 1. Polar hay, no lo hay, es igual a 0. Veamos otra estructura. En el caso del hidrógeno viene a ser 2,1. Por acá también será 2,1. Del oxígeno es 3,5. Si yo resto entre el hidrógeno y el oxígeno 3,5 con 2,1, ¿será 0? No es 0, por tanto este es polar. Entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿será polar o apolar? Ah, este es polar. Por tanto, si nosotros contamos 1 y 2, hay 2 polares y 0 apolar. Veamos otro ejemplo. Por aquí, en el caso del flúor, su electronegatividad es 4,0 y del otro flúor también va a ser 4,0. ¿Esto será polar o apolar? Si nosotros restamos, llega a 0, por tanto esto es apolar. Entonces contamos cuántos apolares va a haber. Solamente hay un apolar y polar no hay. Es igual a 0.